Amigos, muy buenas noches. Una semana más les damos la bienvenida a este espacio de análisis de los temas que convocan a la ciudadanía. Ecuador al futuro es un esfuerzo conjunto de los medios públicos para plantear ese diálogo y encontrar soluciones. Hoy nos enfocaremos en los problemas de movilidad de la ciudad de Guayaquil. Hablaremos del transporte público, la carga vehicular que soporta la urbe porteña y las alternativas de movilidad sostenible que son impulsadas por varios sectores. Nuestros invitados para esta noche son Paul Hernández, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. También en la ciudad de Guayaquil nos acompaña Luis Lalama, director de Tránsito de la ATM, Billy Navarrete, secretario del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, documentalista, ciclista, activista y defensor de derechos humanos, y Alberto Hidalgo, vocero del colectivo Masa Crítica Guayaquil, miembro de la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible de Guayaquil. Con nuestros invitados haremos un diagnóstico de la realidad actual de la ciudad y avanzaremos hacia el planteamiento de soluciones efectivas. Recuerde que puede aportar también a nuestro programa con el hashtag MovilidadGYQ. Antes de dar paso a nuestra primera ronda de análisis con Fabricio Ceballos, les presentamos la siguiente nota preparada por el equipo de Ecuador al futuro. Y es que precisamente, ciudadanos de Guayaquil afirman que a diario enfrentan congestionamiento vehicular en diferentes vías, sobre todo en horas pico. Esto pese a que la autoridad ha tomado varias decisiones. Sin embargo, esperan que la aerovía sea una alternativa para disminuir el tráfico. Demasiado tráfico, como usted ve. Si mi niña que sale a las 7:15, llega casi 8:30 de la noche. ¿Por qué? Por el tráfico mismo. Esa es la opinión de algunos guayaquileños en torno a la congestión vehicular en la ciudad. Y es que en el puerto principal circulan más de 484.000 carros que en horas pico complican la movilidad por las vías. Precisamente la Avenida Las Américas es demasiado congestión. Dentro del parque automotor están los más de 2.600 buses que forman parte del transporte público, que utiliza el 70% de los guayaquileños. La ATM ha trabajado de la mano de los transportistas en renovar las unidades e instalar botones de pánico para la seguridad. Sin embargo, la ciudadanía aún tiene cuestionamientos. Criaturas que van al colegio, chicas que van al colegio le van robando el celular. Otro sistema de transporte con el que cuenta Guayaquil desde 2004 es la Metrovía, que actualmente tiene 3 troncales que circulan por la ciudad y se avanza en la construcción de una 4ª ruta. Sin embargo, este sistema mantiene críticas en torno a robos y acoso en sus unidades. Desde que uno va ingresando hay personas que abusan o se aprovechan de la situación de que va muy lleno el bus. En torno a taxis existen otras problemáticas que van desde la falta de uso del taxímetro, además de la informalidad, pues el último censo revela un total de 9.600 taxis formales. A esto se suman los que laboran para plataformas digitales y que también circulan durante el día, congestionando las vías. Depende de los organismos de control que cómo regulen ese tema. Para reducir la congestión vehicular se avanza en el sistema aerosuspendido Aerovía, que busca transportar cerca de 40.000 personas diariamente entre Durán y Guayaquil, y se espera que entre en funcionamiento en 2020. Por vía aérea de Guayaquil para Durán van a aliviar mucho el tráfico en esa zona. El Cabildo también estudia promover el uso de bicicletas públicas, cuya ordenanza, además de impulsar el ciclismo, busca reducir la contaminación del ambiente, mientras los guayaquileños esperan alternativas que faciliten la movilidad en el puerto principal. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Hay algunos elementos para el análisis en nuestro programa del día de hoy de Ecuador al futuro. Te damos paso, Fabricio, para conversar ya con nuestros invitados. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Amigos televidentes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Ecuador al futuro. 21:06. Generamos este programa desde el estudio de Ecuador TV en la ciudad de Quito, y también tendremos un enlace en los próximos minutos con el estudio de Ecuador TV en la ciudad de Guayaquil para poder conversar con nuestros invitados sobre este tema, la movilidad sostenible en la ciudad de Guayaquil y en el país en general. Queremos dar la bienvenida de nuevo a nuestros invitados. Paul Hernández, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, quien se encuentra aquí con nosotros en la ciudad de Quito. En la ciudad de Guayaquil, Luis Lalama, director de Tránsito de la ATM, Billy Navarrete, del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, y Alberto Hidalgo, del colectivo
y vocero además del colectivo Mesa Crítica Guayaquil. Con ellos hablaremos en los próximos minutos sobre la realidad de la movilidad en el puerto principal y de forma general en el país. Arrancamos este primer bloque con Paul Hernández, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario. A él queremos preguntarle cuál es la evaluación inicial sobre el tema de la movilidad en el país de manera general, teniendo en cuenta este último video que hemos visto, que nos explica uno de los problemas que se presentan no solamente en la ciudad de Guayaquil, sino en Quito, en Cuenca y de forma general en muchas ciudades. El problema de la congestión vehicular y los problemas para poder transitar de mejor manera en las ciudades. Buenas noches, subsecretario, por favor. Buenas noches, Fabricio, y buenas noches con todos. Bueno, sí, la problemática es general. En todas las ciudades tenemos congestión, tenemos tráfico, tenemos problemas de contaminación. Entonces, es por ahí por donde tenemos que atacar el problema o la problemática, se diría. Tenemos ciudades grandes, ciudades medianas, ciudades pequeñas, y cada una tiene su temática individual, y de una o de otra manera hay que verificar qué es lo que pasa en cada una de estas ciudades. Bueno, nosotros como Ministerio de Transporte hemos planteado algunas estrategias y estamos trabajando en algunos estudios que nos ayuden a verificar, pues, a través de herramientas tecnológicas, el uso del transporte no motorizado, qué es lo que se puede mejorar en cada una de las ciudades, el uso de bicicletas, generar más infraestructura ciclística para ciclovías, tal cual lo decían aquí, generar conectividad, mejor en el transporte público, mejorar los servicios, todo este tipo de sistemas que puedan ayudar a mejorar la movilidad en las ciudades, a que los usuarios del servicio público se sientan más atraídos por el servicio público, que es lo que buscamos como ministerio nosotros, y que tengamos accesibilidad, conectividad, que podamos llegar a todos los lugares que necesitamos en los tiempos requeridos. Entonces hay que trabajar de la mano, lógicamente, entre el gobierno central y los gobiernos autónomos para poder llegar a estas instancias y que el servicio del transporte mejore. Claro que sí, y sin duda el tema del tránsito es competencia de los municipios, pero por parte del gobierno central también se pueden emprender varias acciones para fortalecer y mejorar el tema de la movilidad, ¿no? En eso estamos trabajando nosotros. Tenemos el Plan Nacional de Movilidad Urbana. Lógicamente, es un plan nacional, lo trabajamos desde el gobierno central, pero buscamos que los gobiernos autónomos se guíen de este documento. Nosotros no les podemos obligar a ellos a usarlo, pero a la final va a tener varias estrategias que de cualquier manera les van a ayudar a mejorar todos estos problemas de movilidad. Muy bien, subsecretario, más adelante quisiéramos revisar cuáles son las propuestas que se plantean en este plan de movilidad urbana que se proponen desde el gobierno central a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Vamos ahora a conectarnos con la ciudad de Guayaquil, 21:10. Queremos dar la bienvenida a nuestros invitados en el puerto principal. Luis Lalama, director de tránsito de la ATM. Buenas noches, gracias por acompañarnos desde el estudio de Ecuador TV en la ciudad de Guayaquil. Bueno, hemos visto el reportaje y hemos evidenciado una vez más uno de los principales problemas que sufre la ciudad de Guayaquil diariamente, que es el tema de la congestión, lo que dificulta y los inconvenientes que genera para la ciudadanía. ¿Qué se está planteando desde la ATM, desde los organismos que trabajan directamente en el tema del tránsito y la movilidad para poder mejorar y superar las deficiencias y los problemas que se presentan en este sector? Señor Lalama, buenas noches y bienvenido. Sí, muy buenas noches. Bueno, la Autoridad de Tránsito Municipal, dentro de su modelo de gestión, precisamente está mejorar la movilidad, tanto vehicular como peatonal. Y nosotros como ATM ya hemos tomado acciones. Tenemos tres aspectos fundamentales. Primero, la educación vial. Segundo, multas disuasivas que hemos aplicado a través de ordenanzas. Y tercero, el control, lógicamente, ya tecnológico, que esa es la parte fundamental. ¿Qué hemos hecho? En primer lugar, hemos hecho un ordenamiento total en la ciudad con la transportación pública. Datos estadísticos establecen, pues lógicamente, que el 70% de la población aquí en Guayaquil se moviliza en transporte público. ¿70%? ¿Y qué pasaba con el transporte público? 70% de la población. No respetaba absolutamente nada. Ocupaba todas las vías de la ciudad. No respetaban frecuencias, no respetaban recorridos, no respetaban límites de velocidad. ¿Qué hemos hecho? Primero, hicimos un censo. Encontramos en Guayaquil alrededor de 5.000 buses circulando en Guayaquil. Dentro del censo,
¿qué detectamos? Que solamente 2.700 buses eran los que estaban legalizados y eso es lo que están ahorita circulando en Guayaquil. A esos 2.700 buses los estamos ordenando a través de corredores viales, que son servicios paralelos a la metrovía que circula en Guayaquil. Estos corredores viales son vías designadas exclusivamente para la transportación privada con carriles exclusivos para la transportación pública, donde ya tienen ellos el GPS, donde se controla que respeten los límites de velocidad, que respeten las rutas que tienen establecidas en los contratos de operaciones y las frecuencias. Adicional a eso, en 2 meses más, ellos van a tener un sensor donde se le va a controlar que las puertas solamente las abran cuando lleguen a los paraderos exclusivos. Van a tener botones de pánico en 2 meses más, tanto para el conductor por asuntos de seguridad ciudadana, colaborando, porque esa es la política de la alcaldesa de Guayaquil. Es decir, ese es el orden que hemos puesto. Adicional a eso, yo hablé de multas disuasivas. Efectivamente, aquí había un desorden en el tránsito. La doble columna, el mal estacionamiento, el bloqueo de intersecciones, que todo esto origina congestionamiento vehicular. Y la tercera, el control tecnológico. Hemos puesto radares en las vías principales donde teníamos un alto índice de contravenciones por el respeto a los límites de velocidad, y no solamente de contravenciones, sino de accidentes de tránsito. Las cámaras que hemos ubicado al momento en 14 intersecciones conflictivas donde se bloqueaban, actualmente eso ya no pasa. Tenemos previsto también 200 cámaras más en Guayaquil. Es decir, todas estas actividades que le he mencionado han ayudado a que varias vías conflictivas estén al momento solucionadas. De acuerdo, señor Lalama. Más adelante revisaremos los resultados que se han logrado alcanzar y obtener con la aplicación de estas medidas que usted nos ha explicado. Se ha aplicado ya en las calles de Guayaquil. Billy Navarrete, del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, también ciclista de la ciudad de Guayaquil. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo debe pensarse el tema de la movilidad en el puerto principal. ¿Acaso la ciudad de Guayaquil no está pensada más bien para vehículos motorizados más que para transeúntes, ciclistas y peatones? Buenas noches. Sí, buenas noches. Definitivamente el espacio público es un espacio de confrontación donde también hay una relación de poder. En este caso son los vehículos los que han ejercido ese poder en detrimento de los derechos, digamos, del ciclista, en detrimento de los derechos del peatón incluso. Y es, digamos, un escenario de fuerte contradicción, teniendo en cuenta que las ciudades por sí mismos son escenarios de contradicciones a propósito de los servicios públicos especialmente. Acá en Guayaquil lo vivimos, los que practicamos ciclismo vivimos la inseguridad en la vía, tanto urbana como cuando salimos de la ciudad propiamente, pero creo también, y rescatando algunas palabras del director de la TEMEC, hay algunas prácticas muy interesantes que creo que hay que sacarle brillo. Rescato propiamente el servicio de la metrovía. Recuerdo en el 2016 un estudio que se hizo por parte del gobierno nacional a propósito del Hábitat 3, donde señalaba este servicio de transporte masivo como un gran servicio muy usado por la comunidad guayaquileña, y efectivamente creo que definitivamente hay un servicio que sirve con problemas normales de todo servicio. Pero bueno, creo que ahí hay un ejemplo que hay que sacarle provecho especialmente, y sobre todo llenarlo de participación. Creo que ese es un elemento que creo que hay que reconocer acá. Muy bien, muchas gracias, señor Navarrete. Alberto Hidalgo, del colectivo Masa Crítica Guayaquil. Hemos escuchado a nuestros invitados y ellos han hablado sobre la necesidad de imponer en ciertos casos algunas multas para transeúntes en caso de infracción de la ley de tránsito y del buen convivir al interior de las ciudades en el tema de la movilidad y del tránsito. Pero ¿cómo debe pensarse el tema de la movilidad a futuro en urbes tan grandes, tan complejas, con tanta diversidad, tantos vehículos, tantos transeúntes como la ciudad de Guayaquil? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. El enfoque debe ser un poco más visto hacia las facilidades que tiene como peatón, como biciusuario, darle la vuelta a lo que estamos viendo hasta ahora. Digamos que estamos haciendo soluciones parches, no planificación, a cambiar la ciudad que debe ser para movernos a pie. No deberíamos movernos en carro para ir a distancias cortas como 5 kilómetros o distancias menores,
y habrá momentos que sí es necesario usar el carro, pero hay que fomentar mucho más allá de usar el transporte público, que sea eficiente, intermodal, que puedas moverte en tu bicicleta sin problema. Hablo como un bisusuario, hablo como un peatón, que la ciudad debería crear políticas públicas que garanticen el moverte, que sea más fácil moverte a pie o en bicicleta. Bueno, actualmente, ¿cómo se presenta la ciudad de Guayaquil en este sentido? ¿Hay la suficiente disponibilidad para que la ciudadanía que desea salir y recorrer la ciudad, movilizarse en su bicicleta o simplemente caminar, lo puede hacer con seguridad? Al momento hay una deuda grande hacia los bisusuarios. Día a día es un peligro constante, ya sea caminando o en bicicleta. Al mismo hecho de estar diseñadas las calles en prioridad al vehículo automotor, estas condiciones son totalmente contrarias para caminar. Las distancias de cruce seguros son muy distantes, por ende el peatón debe cruzar por donde puede, digamos que es imprudente, pero le toca cruzar por donde puede, porque las zonas de seguridad de cruce son muy distantes. Entonces, hay ciertos problemas se ponen diariamente por este diseño, digamos, enfocado al carro. Entonces hay que comenzar a darle la vuelta, comenzar a diseñar para que Guayaquil sea caminable y Guayaquil sea biciamigable. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Estamos finalizando esta primera ronda de participaciones. Agradecemos a cada uno de los invitados. Nuestros 3 invitados en la ciudad de Guayaquil, Luis Lalama, Billy Navarrete y Alberto Hidalgo, y también aquí en el estudio de Ecuador TV en la ciudad de Quito, Paul Hernández, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario. Vamos ahora con Sofía Montoya para presentarles brevemente una conclusión de este primer bloque y regresaremos más adelante también para seguir hablando sobre el tema de la movilidad en la ciudad de Guayaquil y en el país de forma general. 21:19. Sofía. Gracias, Fabricio. Revisamos algunas de las líneas más importantes que nos han dicho nuestros invitados el día de hoy. Desde el gobierno se propone un plan de movilidad urbana para guiar a los gobiernos autónomos descentralizados. Se habla de movilidad en términos de conectividad, de accesibilidad y también de seguridad, tomando en cuenta que, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil ya se han aplicado algunas medidas que han permitido solucionar varios problemas. Sin embargo, todavía no es suficiente, según nos dicen los colectivos ciudadanos que plantean que se haga todas las acciones que se tomen con un enfoque en los peatones y no se tomen soluciones parches. Pues hecho el primer diagnóstico a la problemática de la movilidad en Guayaquil, es momento de hacer una pausa en Ecuador al Futuro. Les recordamos que pueden escribirnos a través de nuestro hashtag MovilidadGYQ. Volvemos enseguida con más de Ecuador al Futuro. Estamos ya de regreso en Ecuador al Futuro, hablando sobre la movilidad en la ciudad de Guayaquil, una de las urbes de Latinoamérica que reporta mayores problemas de congestión vehicular en Latinoamérica, ubicándose en el puesto número 6 y a nivel mundial en el lugar 21, según un estudio de INRIX. Esto implica que se pierden unas 167 horas en el tráfico, una realidad que podría empeorar, pues el parque automotor, que actualmente es de cerca de 490,000 vehículos, se incrementa en un 10% cada año. Seguimos ya con nuestros invitados, pero antes queremos agradecerles a quienes pues nos escriben a través del hashtag MovilidadGYQ. Desde nuestra transmisión en Facebook Live nos dicen pues Víctor Alexander Andrade Castro, gracias por la información. Alex Almeida, tremendo tema. Y también Educación Vial, un colectivo, dice sería importante se realicen actividades mixtas con la Policía Nacional por experiencia en la materia de tránsito. Ahí están los aportes ciudadanos también en Ecuador al Futuro. Continuamos contigo, Fabricio. Muchas gracias, Sofía. 21:23. Seguimos aquí en Ecuador al Futuro. Hoy hablamos sobre la movilidad sostenible en la ciudad de Guayaquil y también en el país de forma general. Paul Hernández, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, en el anterior bloque nos explicaba que desde el gobierno central se ha delineado un plan de movilidad urbana como sugerencia y propuesta para que los distintos municipios del país puedan aplicarlo, incorporarlo en su administración y de una u otra forma poder superar los inconvenientes que se presentan en materia de movilidad.
Al subsecretario queremos preguntarles cuáles son las principales recomendaciones que se ofrecen desde el Ministerio y cuáles son los principales problemas que se evidencian en las ciudades de manera general en cuanto a movilidad. Bueno, es necesario recalcar, ¿no? La problemática general en la mayoría de ciudades es la falta de planificación. Es tomar en cuenta que las ciudades crecen, pero siempre crecen en torno al vehículo. No se está tomando en cuenta al peatón, al ciclista, es siempre en torno al vehículo. Entonces, es por ahí por donde hay que trabajar. Hay que buscar una planificación adecuada, un mejor uso del suelo, que los territorios estén adaptados al transporte público, mejorar el servicio de transporte público. Las ciudades siguen pensadas para el vehículo, entonces. Las ciudades, es lamentable, pero es lo que pasa. Las ciudades están pensadas para el vehículo, están diseñando conectividad o accesibilidad para los vehículos. No estamos buscando que el transporte público llegue a donde tiene que llegar, a los lugares donde hay que llegar, donde hay personas que transitan, que viven, que se mueven, que se movilizan. Entonces esa es una de las problemáticas, que el transporte público tampoco se está verificando en temas de accesibilidad. Ahora, ¿qué es lo que se está planteando desde el Ministerio de Transporte para poder superar este y otras deficiencias en el tema de la movilidad? O sea, netamente nuestro plan nacional de movilidad urbana se basa en 7 estrategias. Ajá. Entonces, la primera es trabajar en tecnologías, mejorar las tecnologías para el uso del transporte, ¿ok? Sistemas de transporte inteligente, políticas de aparcamiento, planificación del suelo y de las áreas urbanas, fomento del transporte no motorizado. Tratamos de ver que exista infraestructura ciclística que te permita movilizarte o conectarte entre puntos cercanos, priorización del transporte público, eso es una de las principales. Creo que estamos con la mayoría. Mecanismos de incentivos económicos que se puedan brindar a los diferentes empresas, cooperativas, operadoras que brindan el servicio público. Claro que sí, y con ello poder mejorar una mayor calidad en el servicio que se ofrece en beneficio de la ciudadanía. 21:25. Vamos con la ciudad de Guayaquil. Luis Lalama, director de tránsito de la Autoridad de Tránsito Municipal, se encuentra con nosotros. A él queremos plantearle la siguiente inquietud. ¿Qué resultados se han obtenido con la aplicación de esta serie de medidas que nos explicaba en el anterior bloque, la aplicación de multas, el control técnico y otras acciones que finalmente buscan superar las deficiencias y los problemas en el tema de la movilidad en la ciudad de Guayaquil? Yo le mencioné 3 acciones que hemos tomado. Primero, la educación vial. ¿Qué ha pasado con la educación vial? Nosotros, en lo que va del año, de enero hasta agosto, hemos capacitado, o sea, hay beneficiados 147.157 personas. Esto tiene que ver con estudiantes de colegios, de escuelas, conductores, peatones, transportistas, asociaciones barriales. Es decir, todo esto está involucrado en esta capacitación. Y le recuerdo que más o menos en un mes, esta tradición de capacitación se va a transformar a través de equipos de aparatos sofisticados, es decir, que van a estar en las vías. No lo vamos a tener solamente en los parques, sino lo vamos a tener también en los centros comerciales, como vamos a tener también juegos interactivos que van a ser utilizados por la ciudadanía, donde van a ver prácticamente qué produce al momento que está conduciendo un vehículo, por decir, en estado de embriaguez o exceso de velocidad. Todo esto está dentro de la educación vial. Dentro de las multas disuasivas, yo le puedo decir que, mire, de las 450 infracciones que tenemos desde que la ATM asumió el tránsito en Guayaquil, solamente por las ordenanzas que se aplicaron multas disuasivas. ¿Cuáles son las ordenanzas? A las doble columnas, al mal estacionamiento, al bloqueo de intersecciones, al estacionarse en la calle Boyacá, invadir la metroguía. ¿Se ha logrado reducir? Exclusivo. Solamente se han sancionado 22.353 conductores, es decir, el 5% de ese total, de 100. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 5 personas citadas, 1 es por ordenanza. Y lo que tiene que ver con el control de la tecnología, por favor, las cámaras, los radares que hemos puesto han reducido los índices de contravenciones y accidentes más o menos en un 19% de lo que tiene que ver aquí en Guayaquil. Muy bien. Gracias, señor Lalama. Billy Navarrete, del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué es necesario hacer en la ciudad de Guayaquil para poder superar los problemas de movilidad? ¿Cuáles son las acciones inmediatas que hay que asumir en el puerto principal? Bueno, creo que hay una obligación ciudadana con relación a los problemas que sufrimos.
Esto no es solamente algo que debemos cargárselo al Estado. Si bien es cierto, el Estado, las autoridades de gobierno central y municipal tienen sus obligaciones y hay que vigilar que se las cumpla, el ciudadano tiene en este rubro una competencia muy importante y es con relación a sus obligaciones de brindarnos seguridad al conducir un auto, al manejar una bicicleta o al caminar por una acera. Debemos de tener ejercicio pleno de los derechos y obligaciones en ese sentido. Respetar las leyes que tenemos por delante y en relación a las exigibilidades de esas dificultades que padecemos, organizadamente procurar una propuesta para transformar nuestro hábitat en algo más amigable, no lleno de autos. Pensar que cada individuo tenga un auto es un mundo que no nos lleva a ningún lado. Unas ciudades insostenibles. Deberíamos procurar caminar, deberíamos procurar también en términos de salud, en términos de trabajo. Fíjense que muchos habitantes de Guayaquil transitan por su bicicleta por necesidades laborales, claro. Que tienen comerciantes que venden alimentos, qué sé yo. Ahí hay un elemento que hay que proteger. Muy bien, gracias Billy por su participación. Alberto Hidalgo, del colectivo Masa Crítica Guayaquil. Hemos escuchado hace poco en la introducción a este bloque de conversación con Sofía Montoya que en la ciudad de Guayaquil hay cerca de 500.000 vehículos y que el parque automotor en el puerto principal aumenta 10% cada año. ¿Cómo enfrentar esta realidad teniendo en cuenta también que hay importantes sectores de la sociedad guayaquileña que apuestan a una movilidad alternativa, a mayores espacios para los transeúntes, al uso mayoritario de bicicletas y demás? Sí, primero hay que recuperar el espacio público. Una excelente acción es los espacios de recreación. Se solía hacer y se le aplica mucho en muchas ciudades las ciclovías recreativas, que es dar un espacio un domingo para que la familia use ese espacio público que en ningún otro momento del año podría disfrutar. Otro es peatonalizar calles, al menos al principio por ciertas horas, para que también comencemos a recuperar este espacio público. Aquí en adelante tenemos hemos creado la Mesa de Movilidad Sostenible, la que hicimos una ordenanza, la que queremos que ya se apruebe para que luego se ejecute. Y si luego es que se ejecuta, se crea una dirección, un departamento de movilidad sostenible de Guayaquil que ya se encargaría de este tema y de la planificación y se integraría a todos los actores, que es movilidad, la ATM, también el municipio. Entonces, integra a todos los actores para que planificar una ciudad que beneficie moverse a pie en bicicleta. Y teniendo en cuenta que los carros, los 500.000 carros que están hasta ahora, solo mueven el 17% de los viajes. Entonces, todo nuestro enfoque debería ser hacia el transporte público y hacia la bicicleta y hacia el peatón. Muy bien, gracias Alberto Hidalgo. Regresamos acá a la ciudad de Guayaquil con el subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, Paul Hernández. Hace algunos días también en este mismo programa, Ecuador al Futuro, abordamos el tema de la movilidad sostenible, pero en la ciudad de Quito. Y con un experto logramos entender que la tendencia a futuro, y sobre todo en los países desarrollados, existe esta tendencia a que el transporte público, el uso del transporte público vaya disminuyendo y se pueda utilizar más bicicletas y otro tipo de herramientas para poder movilizarse dentro de las ciudades. ¿Cómo lograr esto dentro de las ciudades del país, teniendo en cuenta que el espacio y las zonas destinadas para el uso de bicicletas aún es ínfimo? Hay pocas ciudades, Quito, Guayaquil, algo, la ciudad de Cuenca, tienen espacios destinados para el uso de bicicletas, pero desde el gobierno central, ¿qué se está haciendo para poder propiciar este tipo de movilización o de movilidad alternativa? Bueno, Fabricio, comentarte que lo que buscamos es siempre aumentar el transporte público, el uso del transporte público. Lo que queremos es que la gente deje sus vehículos privados, se mueva en transporte público o busque otras formas de movilizarse, que es las bicicletas o caminando, dependiendo de las distancias.
¿Qué estamos haciendo nosotros en este tema puntual? Transporte, digámoslo, no motorizado o infraestructura ciclística. Estamos generando un manual de infraestructura ciclística. ¿Qué es lo que lo que quiere es generar una guía o un documento para, nuevamente, los GATS puedan en sus áreas urbanas generar ciclovías o infraestructura ciclística? ¿Okay? Conceptos básicos de infraestructura ciclística, que haya una planificación en las zonas urbanas, que tengamos diseños de vías ciclo incluyentes, generando conexión intermodal, o sea que si llegamos con la bicicleta, pues podamos subir nuestra bicicleta a un bus o a cualquier otro tipo de servicio, y también en este mismo generar infraestructura complementaria, todo lo que serían servicios adicionales, luz y todo lo que genere la seguridad en una ciclovía. ¿Okay? Este manual lo estamos generando nosotros para áreas urbanas y áreas rurales. ¿Y esto ya ha sido compartido a los municipios? Hemos trabajado con los municipios de la mano, venimos trabajando desde el año anterior, hemos hecho talleres con ellos. ¿Y cuál es un poco la respuesta por parte de las municipalidades? Ellos están totalmente de acuerdo, nos están apoyando, hemos recibido sus observaciones, su guía un poco, porque como te digo, hay diferentes ciudades, hay ciudades grandes, ciudades pequeñas, ciudades medianas que tienen problemáticas distintas. Entonces una ciclovía o una cicloruta en una ciudad grande no va a ser la misma que en una pequeña. Lo que buscamos es homologar el espacio de alguna manera. Cómo se implemente o dónde se implemente o qué servicio va a dar, eso nos dirá el GAD de acuerdo a su planificación. Muy bien, muchas gracias, Paul Hernández, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario. Regresamos a la ciudad de Guayaquil. Luis Lalama, director de la Autoridad de Tránsito Municipal. Hemos visto cómo el municipio de Quito, hago referencia a la municipalidad, a la administración municipal de la capital del Ecuador, ha asumido hace pocas semanas, hace pocos días, la aplicación de una medida necesaria hasta cierto punto en la capital. El Hoy No Circula, que finalmente lo que busca es en algo mejorar el tema de la movilidad frente a los problemas de congestión vehicular y que esto también pueda facilitar los trabajos de repavimentación de las principales calles y avenidas de la ciudad de Quito. ¿En algún momento se ha pensado en la posibilidad de aplicar esta medida, el Hoy No Circula o eventualmente el pico y placa en la ciudad de Guayaquil frente a los problemas de congestión que se viven con un parque automotor cercano a los 500,000 vehículos y lógicamente todos los problemas que genera este número tan excesivo de vehículos en el puerto principal? Mire, nosotros acá en Guayaquil no hemos pensado aplicar este sistema que lo hacen en Quito. ¿Y por qué no? Nosotros aquí en Guayaquil, en primer lugar, los congestionamientos vehiculares que se originan los tenemos establecidos que son en ciertas horas, no es todo el día en la mayoría de las vías. ¿Qué hemos hecho también para mejorar la movilidad? Hemos sincronizado la semaforización en las principales avenidas de Guayaquil. Les pongo un ejemplo, Avenida Quito, Avenida Machal en Guayaquil. Esas avenidas automáticamente están sincronizadas. Usted cuando coge, en vez de la luz verde es toda la avenida Quito Verde y toda la avenida Quito Machal, es decir, no se forman congestionamientos. Hay algunas vías que sí lo hay, pero repito, son en ciertas horas que consideramos nosotros pico. El resto de las horas, esto es normal. Eso facilita sin duda, señor Lalama. Ciudad plana. Eso facilita sin duda el tema de la circulación vehicular, pero podemos pensar que está completamente descartado la aplicación de estas medidas de restricción vehicular como se han aplicado aquí en la ciudad de Quito. Sí, definitivamente nosotros no hemos considerado hacer este tipo de aplicación de este sistema que lo han hecho en Quito por los motivos que le indiqué. Nosotros estamos trabajando en que la ciudadanía, lo que pasa es que en Guayaquil ha habido una mala costumbre, que hay muchos conductores que circulan por las mismas calles, tanto de ida a las distintas actividades como de regreso. Y nosotros lo que hemos hecho es un trabajo de que se utilicen ciertas vías que también tienen el mismo destino y la misma longitud. Por ejemplo, la avenida Quito tiene una paralela, que es la calle José Mascote, la calle García Moreno, que la abrimos, que estaba cerrada a la altura del 9 de octubre. Estas vías, le hicimos también la calle Carchi, es decir, son vías que prácticamente se las puede utilizar para descongestionar estas vías. Y ese es el trabajo que estamos haciendo como Autoridad de Tránsito Municipal. Muy bien, muchas gracias, señor Lalama. Billy Navarrete, del Comité por la Defensa de los Derechos
humanos. Estamos transmitiendo también este programa a través de Facebook Live y hemos recibido algunos comentarios por parte de ciudadanos que también nos están sintonizando a través de esta red social. Uno de los ciudadanos, de los usuarios de Facebook, nos envía un comentario que quisiera plantearle a usted. Stalin Verduga. Él propone trabajar en seguridad para que los ciudadanos puedan tener confianza de subir a los transportes públicos. Algunos prefieren no salir por evitar ser víctimas de la delincuencia. ¿Cómo ve usted el tema de la inseguridad en la transportación pública en la ciudad de Guayaquil, teniendo en cuenta este tipo de comentarios? No, sí es una preocupación colectiva. Definitivamente asaltos y acoso que sufren las mujeres en ese espacio es algo que nos preocupa a todos. Hay casos que se han conocido incluso recientemente y que llaman la atención. Pero sin embargo también hay todo un mecanismo de vigilancia que por suerte se cuentan estos vehículos que han podido detectar rápidamente y aquel infractor ponerlo en manos de la justicia, que es lo que debería ocurrir en esto. Creo que la mejor protección nos las damos los ciudadanos como tales entre nosotros. Cuando vemos a alguien que está, digamos, agrediendo a una mujer, un varón agrediendo a una mujer, obviamente hay que reclamar para que eso no ocurra. Y eso independientemente del espacio donde estemos. La violencia que se da debe ser erradicada y la acción colectiva de cada ciudadano es importante. En estos espacios de transportación público es un escenario donde debe de velarse también por el cuidado al prójimo, ¿no? Por el cuidado al que tenemos cerca. Muchas gracias, señor Navarrete. Alberto Hidalgo, hemos recibido también otro tipo de comentarios que quisiera compartirlo. Estamos en etapas primarias de movilidad viceamigable y peatonizable. Poco interés político se ve en la ciudad de Guayaquil, asegura William Guzmán a través también de nuestras redes sociales. ¿Qué cree usted? ¿Que es así? ¿Hay poco interés político por desarrollar nuevas opciones o alternativas que no sea el vehículo motorizado para poder movilizarse en ciudades tan complejas, tan grandes como Guayaquil? Es un proceso que se va a demorar, pero necesitamos también la presión de los ciudadanos. Nosotros venimos trabajando con los colectivos para hacer intervenciones urbanas, mostrar una ciclovía que se está borrando, mostrar alguna problemática, para comprometer también a las autoridades. Creo que estamos en el mejor momento para este compromiso. Somos optimistas, pero también estamos dolidos, porque hemos venido trabajando algunos años y al momento nuestras ciclovías están fuera. La última que nos quedaba es la Isidro Ayora, la cual todavía estamos pendientes de que se la vuelva a pintar con señalética horizontal y vertical. Y es ese compromiso que necesitamos también ejercerlo como ciudadanos y presionar lo que necesitamos. Está en la ley que se necesita y que se ejecute. Muy bien. Muchas gracias, Alberto Hidalgo. Queremos agradecer a nuestros invitados por haber participado en este segundo bloque del programa Ecuador al Futuro. Hoy hablamos sobre el tema de movilidad sostenible en Guayaquil y el país en general. En el siguiente bloque quisiéramos obtener y contar con comentarios de ustedes, de nuestros invitados y también a través de las redes sociales sobre varios proyectos que se están ejecutando en la ciudad de Guayaquil que buscan mejorar y facilitar el tema de la movilidad. Entre ellos, la incorporación de buses eléctricos a la flota vehicular en la ciudad de Guayaquil, el proyecto de aerovía, en qué medida puede facilitar también la movilidad en el puerto principal y lógicamente la construcción de obras como el quinto puente tan esperado que lograría de una u otra forma descongestionar este problema de nudo vehicular que se genera sobre todo en el centro del puerto de la ciudad de Guayaquil. Vamos a hacer una pausa, 21:42. Antes vamos con Sofía Montoya y un resumen de la participación de este segundo bloque de Ecuador al Futuro. Así es, Fabricio. Queremos también agradecer a quienes nos escriben a través de las redes sociales y están siguiendo nuestra transmisión en Facebook Live con el hashtag MovilidadGYQ. Nos dice Angelito Ortega Barragán, mi opinión muy personal es que se saquen los autos apostados en las calles. Eso sería una solución. Entendemos que habla de autos que de pronto estarían también mal parqueados. ¿Qué hay que hacer? Veamos qué es lo que nos dicen nuestros invitados. Hablan de una guía de movilidad en el transporte alternativo, que es una de las propuestas del gobierno, además de otros
ejes como la inclusión de tecnología para el uso del transporte público, el uso de parqueos, priorizar los incentivos también para el uso de transporte público. No se ha pensado en aplicar medidas como el pico y placa en la ciudad de Guayaquil, se ha dejado también claro en esta parte de nuestro programa, y desde los colectivos ciudadanos se manifiesta la necesidad de trabajar en términos de seguridad y retomar también algunos proyectos como las ciclovías que estaban funcionando en la ciudad de Guayaquil. Y es momento de hacer una nueva pausa en Ecuador al Futuro, amigos y amigas. Hoy hablamos de la movilidad en el puerto principal, en la urbe porteña. Ya lo habían manifestado, el 70% de los desplazamientos diarios se hacen en transporte público. Sin embargo, también hay deficiencias que son reportadas por los ciudadanos. De regreso escucharemos las propuestas de nuestros invitados para solucionar estos temas y además revisaremos todas las alternativas de movilidad sostenible que se vienen trabajando en Guayaquil. Quédense con nosotros en Ecuador al Futuro. En Ecuador al Futuro queremos seguir revisando los aportes que hacen nuestros amigos y amigas a través de las redes sociales, pero también, por supuesto, lo que se dice de incentivar el transporte público en detrimento del auto particular. Sin embargo, desde el Observatorio Ciudadano de Guayaquil se reportan problemas como la espera de los usuarios por alimentadores de la Metrovía, que pueden durar de 5 a 25 minutos, o el hecho, por ejemplo, de que por la aglomeración y la forma de conducción se han producido 631 accidentes de distintos tipos en el primer semestre del año en transporte público. Es posible mejorar este sistema o apostar por las alternativas que se manifiestan desde varios sectores, como el uso de buses eléctricos, scooters, aplicaciones tecnológicas para ayudar a los usuarios. ¿Qué se hará para desincentivar el uso del auto particular? Pues esto lo conoceremos ya en la última parte de Ecuador al Futuro. Pero queremos revisar también un mensaje que nos envían desde las redes sociales. Eduardo Álvarez, su aporte es el siguiente: una solución simple es reorganizar los horarios de las empresas públicas y privadas. Guayaquil, como metrópolis, debe tener horarios de funcionamiento de servicios hasta las 11 o 12 de la noche. De esta manera se puede escalonar los ingresos y salida de los empleados de las empresas. De esa medida evacuaría de gran manera el flujo vehicular. Es una de las propuestas que se hacen también por parte de nuestros amigos y amigas televidentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Fabricio, seguimos contigo. Gracias, Sofi. 21 horas 47 minutos. El mismo usuario a través de las redes sociales, Eduardo Álvarez, propone que otra medida sería declarar la zona central de la ciudad de Guayaquil desde las 6 de marzo a Malecón como zona libre de vehículos. Debe ser solo peatonal. Las medidas de la Lama no son solo coactivas y no desarrollo educacional. Por ello debe planificarse el uso de vehículo de manera inteligente, ya que en vehículo particular solo circula una persona, es lo que dice este ciudadano a través de las redes sociales. Les invitamos a que sigan nuestro programa a través de Facebook Live, participen activamente, planteen sus preguntas, sus inquietudes y sus sugerencias para poder compartirlo durante este programa. En este último bloque de Ecuador al Futuro queremos hablar sobre las alternativas para seguir mejorando y potenciando el tema de la movilidad en la ciudad de Guayaquil. Sin duda, el uso de estos llamados scooter, vehículos motorizados pequeños en ciudades de distintos países como España, Colombia, Argentina, México y Portugal han tenido y han tomado fuerza en los últimos años. Ahora en la ciudad de Guayaquil incluso se está pensando en la posibilidad de poder incluirlo para mejorar la movilidad en esta urbe. Otra de las alternativas, también incluir vehículos eléctricos. Hay buses eléctricos ya incorporados en la ciudad de Guayaquil, aunque son todavía en poco y en bajo número, ya se están incorporando estas unidades. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno central para poder propiciar e incrementar el número de vehículos eléctricos para la transportación pública? Le planteamos esta inquietud al subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, Paul Hernández. Bueno, Fabricio, como te comenté, referente a buses eléctricos, hay que generar incentivos. ¿Qué es lo que está dando el Estado para la importación o para el uso, la compra de estos vehículos? Es cero impuestos, cero aranceles, no tenemos IVA. Los vehículos llegan sin un solo impuesto. Lógicamente, aquí es cuando ahora tienes que verificar en tu operación como servicio público si es que esta inversión
te garantiza pues un rédito, algún tipo de rentabilidad. Hay que tomar en cuenta que los vehículos eléctricos no hay contaminación, pero el valor es bastante alto de un vehículo eléctrico. O sea, estamos hablando de 1 a 2, de 1 a 3 en algunos casos, comparando unidades de motor con unidades eléctricas. Entonces, es necesario verificar la rentabilidad del sistema, el costo-beneficio. Lógicamente, como te digo, el país está en pro de mejorar el servicio, la calidad, y por ahí es bueno empezar. El servicio o estas unidades eléctricas pues no contaminan, son más silenciosas, pueden ser en unos casos un poco más eficientes, en otros casos menos eficientes, pero hay que tomar en cuenta que también necesitas una infraestructura. Si es que vas a generar vehículos eléctricos que se movilicen en algunos puntos, tendrás que tener lugares de carga. Entonces, es un sistema complejo, pero como te digo, ahí va una de las propuestas, generar incentivos para este tipo de sistemas. De acuerdo, muchas gracias, subsecretario. Vamos a la ciudad de Guayaquil. Luis Lalama, director de la Autoridad de Tránsito Municipal. Hemos visto también que otra de las opciones para mejorar el tema de la movilidad en la ciudad de Guayaquil ha sido el desarrollo del proyecto de la aerovía para poder conectar a la ciudad de Guayaquil con Durán. ¿En qué punto marcha este proyecto? ¿En qué medida también puede facilitar el tema de la movilidad, sobre todo en el centro de la ciudad de Guayaquil, donde hay un colapso singular y característico? Sí, bueno, en primer lugar quería recalcar que la transportación pública, nosotros el compromiso inclusive de los transportistas, al momento tenemos 20 buses eléctricos ya circulando en Guayaquil, pero el compromiso es que toda la transportación pública sea buses eléctricos, y no solamente los buses, sino también los taxis que circulan aquí en Guayaquil. Hay un compromiso con los transportistas y también un incentivo que está haciendo el municipio y la ATM para que ellos tengan que cambiar sus unidades, y así va a ser. ¿Se han fijado plazos para poder alcanzar ese objetivo, señor Lalama? ¿Perdón? ¿Se han fijado plazos para poder renovar toda la flota de vehículos de transportación pública y taxis por vehículos eléctricos? No hemos fijado todavía un plazo fijo, pero sí existe el compromiso de parte de los transportistas en colaborar y compartir estas acciones que va a beneficiar a toda la ciudadanía, no solamente a Guayaquil, sino a todo el país inclusive. Lo importante de la aerovía efectivamente va a ayudar a esa movilización masiva que tenemos de la ciudadanía que realiza su actividad aquí en Guayaquil desde Durán. Son 40.000 personas que tenemos estimado que se va a mover en la aerovía diariamente. Eso también, ¿qué ayuda? Ayuda a que ya los buses que vienen de Durán, que al momento son 3 cooperativas que llegan a Guayaquil, lógicamente tendrán que modificarse ya sus recorridos, no entrarán a Guayaquil, ¿ok? De acuerdo, muchas gracias, señor Lalama. Vamos con Billy Navarrete del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos. Hemos hablado a lo largo de este programa sobre la necesidad de generar espacios para el ciclista, el poder generar una cultura de respeto al peatón, al ciclista, a quien se moviliza por las calles del puerto principal. Hemos hablado también sobre el tema de Metrovía, sus beneficios, su desarrollo, pero también los inconvenientes que se han presentado. Se ha pensado desde los colectivos sociales, por ejemplo, desde el sector de derechos humanos, en el pensar en otra alternativa de movilidad, como ahora se está trabajando en la ciudad de Quito, la ejecución de un proyecto tan importante como el metro para la capital, que este proyecto también se pueda replicar y la ciudad de Guayaquil pueda contar con una obra de esta magnitud. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad que en algún momento ya se habló en la administración municipal del exalcalde Jaime Nebot? Bueno, lo que aquí ha habido en Guayaquil es colectivos que han estado muy activos durante ya largo tiempo, reclamando espacio para mejorar la vialidad del uso de la bicicleta. En eso, si bien es cierto, incluso hay una ordenanza que estamos pendientes de que finalmente se cristalice y con presupuesto, además con obligaciones municipales que tienen que aterrizarse. Yo creo que esa es una pieza concreta que tenemos entre manos, ¿no? Una ordenanza que está, digamos, en velo de que se apruebe, ya digo, con presupuesto, con decisión política para hacerla cumplir. Yo creo que eso es un enorme paso que los colectivos, y es cosecha de los colectivos de ciclistas aquí
en Guayaquil. Creo que hay una también necesidad para que esta ciudad pueda ser más amigable para aquellas personas con discapacidad motriz. Ese elemento, ese eslabón de la discapacidad motriz que pueda servir una persona que se ve obligada a movilizarse en silla de ruedas o anda caminando con un bastón porque no puede ver, eso nos volvería a una sociedad totalmente solidaria. Gracias, señor Navarrete. Alberto Hidalgo, sobre este último punto que hacía referencia el señor Navarrete, quería plantear una pregunta para usted. ¿Cómo percibe la ciudad de Guayaquil en cuanto a accesibilidad para personas con discapacidad, personas que no tienen la facilidad de poder desplazarse con facilidad por las aceras, por las calles de la ciudad de Guayaquil? Sí, todavía falta mucho y yo creo que ahí viene el compromiso de las autoridades de trabajar articuladamente con los diferentes entidades que hacen ciudad. O sea, hay muchos ejecutores de obras en diferentes espacios de la ciudad que manejan un mismo perfil, mismas políticas de respeto de aceras, de tamaño de aceras, de accesibilidad, de rampas que no sean unas rampas extremas. Entonces debe haber un trabajo en conjunto y por eso insistimos mucho en que se cree este Departamento de Movilidad Sostenible, porque integraría a todas las autoridades que digamos que están trabajando por separado. Ese es el compromiso que creo yo que debemos priorizar para que todo esto se vaya planificando y se vaya ejecutando con mejor decisión. Muy bien, gracias Alberto Hidalgo. Es necesario, lógicamente, no solamente en la ciudad de Guayaquil, sino en todas las ciudades del país, poder generar políticas y también infraestructura inclusiva para las personas con discapacidad, aquellos que tienen problemas para poder desplazarse y movilizarse, que puedan hacerlo con mayor facilidad por las calles de sus ciudades. Vamos a cerrar ya este bloque con conclusiones. Les invito a cada uno de nuestros invitados en máximo 30 minutos ofrecer una conclusión final. En máximo 30 segundos, participar con un cierre, con una conclusión de qué se debe hacer y qué se debe buscar en la ciudad de Guayaquil y de manera general en el país para poder mejorar la movilidad, el tema de la movilidad. Arrancamos en la ciudad de Guayaquil con Alberto Hidalgo. Bueno, necesitamos recuperar la ciudad para todos, que sea equitativa, accesible y que tenga compromisos claros. Deberíamos comenzar por disminuir la velocidad. Con zonas 30 podemos compartir tranquilamente, o zonas 20 podemos compartir la calle y reduciríamos los siniestros viales en nuestras calles. Muchas gracias, Alberto. Billy Navarrete, por favor. Yo creo que en la bicicleta tenemos un instrumento altamente transformador de la convivencia urbana. Creo que es un elemento que nos puede convocar, que nos puede transformar nuestra convivencia como ciudadanos. A propósito de la salud, a propósito del manejo del poder, creo que tenemos que comenzar a mirar a la bicicleta como un elemento que transforma nuestro barrio y nuestra ciudad. No lo tengamos como un adorno. Salgamos a la calle en bicicleta y luchemos para que haya espacio con derechos para ella. Gracias, señor Navarrete. Luis Lalama, director de Autoridad de Tránsito Municipal, por favor. Bueno, nosotros como ATM sí nos hemos preocupado por las personas con discapacidad. Tenemos los espacios en las vías públicas, ya se respetan, en los centros comerciales y las rampas igual. Lo importante aquí es que todas las instituciones que tienen que ver con el tránsito debemos estar integradas en todas las actividades, para que de esa manera pues hacer un solo trabajo en mejor de la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que ser corresponsable de todas estas actividades que hacemos todas las instituciones que velan por la seguridad vial y la seguridad ciudadana aquí en Guayaquil. Muchas gracias, señor Lalama, muy gentil. Aquí en la ciudad de Quito cerramos con Paul Hernández, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario. Bueno, pues sabemos cuál es la problemática. Lo que necesitamos es planificar el transporte, planificar el crecimiento de las áreas urbanas y priorizar el transporte público. Creo que es ahí para donde tenemos que trabajar. Muy bien, muchas gracias. Agradezco y agradecemos todos quienes hacemos el programa Ecuador al Futuro a nuestros 4 invitados, al señor subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, Paul Hernández, quien nos ha acompañado aquí en el estudio de Ecuador TV en la ciudad de Quito, y también a nuestros 3 invitados en el estudio de Ecuador TV en la ciudad de Guayaquil. Luis Lalama, director, Autoridad de Tránsito Municipal,
Billy Navarrete del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos y Alberto Hidalgo del colectivo ciudadano Libre Actividad y también vocero del colectivo Masa Crítica Guayaquil. A todos y cada uno de ustedes, gracias por sus comentarios, sugerencias y apreciaciones sobre este tema, la movilidad sostenible en Guayaquil y Ecuador. Antes de finalizar, 21:59, queremos recordarles que este programa se transmitió a través de medios públicos, del Telégrafo, Radio Pública, medios digitales, lógicamente Ecuador TV. Sofía Montoya para el cierre. Fabricio, muchísimas gracias y también a nuestros invitados que nos han dado sus aportes. Queda claro sin duda que se deben articular todas estas propuestas de estos aportes que han brindado el día de hoy nuestros invitados, porque si no se articulan, pues no se lograrían buenos resultados. Muchísimas gracias a ustedes también, amigos y amigas, por seguirnos a través de la señal de Ecuador TV. Hasta la próxima semana. Esto fue Ecuador al Futuro.